ya está con nosotros en los estudios de Veo Noticias Florencia Gervasoni. Ella es abogada vecina de barrio Candioti de la ciudad de Santa Fe y es noticia porque ha sido absuelta de 13 fotomultas precisamente por el radar allí en Marcial Candioti, tan polémico, ¿no? Y lo hemos abordado en reiteradas ocasiones. Bienvenida, Florencia, muchas gracias por estos minutos. Hola, Florencia, muy buenas noches. En principio, para toda la teleaudiencia de toda la ciudad, danos algunos detalles de este famoso radar de Candioti del cual todos hemos oído hablar. Bien. Bueno, este famoso radar al que seguramente todos tuvimos noticia porque nos llegaron las multas en el periodo de enero-febrero del 2024 o algún conocido, familiar, amigo. Bueno, este radar está en principio instalado desde el año 2018. Desde diciembre del 2018. Así lo comunicaron casi todas las radios y medios de comunicación, televisivos e impresos, todo. Este radar supuestamente sale en su momento el secretario de Control, Ramiro Dalaglio era, a decir que se instalaba este radar con una velocidad habilitada máxima de 50 kilómetros por hora. Bueno, yo vivo en la zona y yo me quedé con eso, pasé siempre a menos de 50 kilómetros por hora. Y en febrero, marzo del 2024 me llegan multas, me llegan 3 multas citándome para un día y una hora de audiencia por esta fotomulta de haber pasado 46 kilómetros, 45 kilómetros, bueno. Con lo cual, el día de la fecha y hora de audiencia yo me presento con un escrito, con un descargo por escrito, ofreciendo prueba y pidiendo que, viendo que el radar no estaba en el INTI, digamos, que es el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, que es el que supervisa todos estos elementos de medición, en el listado que tiene publicado el INTI en internet, este radar no figuraba. Bueno, y pido que acompaño junto con mi descargo todas las noticias de muchos medios en la cual estaba que se habilitaba el radar de Marcial Candioti a 50 kilómetros por hora. Ahora, Florencia, una pregunta. Actualmente no hay un cartel, no hubo un cartel después que... El cartel estaba a 50, de hecho... A 50. De hecho, o sea, de este mismo medio, porque entonces digamos... es capcioso si además había un cartel que dice 50. Que indicaba otra cosa. Estaba el cartel que decía 50. Bueno, ahí, cuando yo me noticio la multa, empiezo a prestar atención y veo que ya habían cambiado el cartel, digamos. No sé en qué momento, y la municipalidad en todo el proceso tampoco dijo en qué momento se hizo el cambio de ese cartel. Pero hay un dato, perdón, que usted recién mencionaba, que me parece oportuno. Digo, ¿cualquier ciudadano puede chequear si el radar está incluido en esta lista del INTI? Sí, Ese es un dato a tener en cuenta. Y se pueden, yo la verdad que mandé correos, porque a mí la prueba no me la proveyeron, digamos, en sede administrativa, que es en el tribunal, me la negaron y yo igual mandé un correo electrónico y sinceramente me contestaron y me mandaron desde qué fecha hasta qué fecha, o sea, cuándo se comenzó con ese radar, que fue precisamente en marzo del 2023, pero todavía no intervenía el INTI, recién el INTI empieza a intervenir en octubre del 2023 sobre ese radar, digamos. Previo a eso, en teoría, la institución que supervisaba ese radar era la Tecnológica, la Universidad Tecnológica de la Ciudad de Santa Fe, por un convenio entre la municipalidad y la universidad. Pero es algo que no está publicado en ningún lado. Justamente esa es una de las cuestiones. ¿Qué pasó? Como salieron a decir que el radar se habilitaba a 50, todos transitamos a 50. Yo transité siempre respetando los 50 kilómetros por hora. Cuando llegan estas multas, y me presento con el descargo, que aclaro, no me lo querían recibir, se lo digo para que la gente lo sepa también, porque lo que dicen es que el procedimiento es oral. O sea, en la ordenanza dice que el procedimiento es oral. Pero ellos tienen que garantizarte alguna manera de que quede registro de que vos te presentaste ese día, a esa hora, a hacer un descargo. Porque si vos vas... y no tenés cómo acreditar que vos ejerciste tu derecho de defensa si no quedó registro de eso. Insistí hasta que me recibieron el descargo, me lo recibieron, me rechazaron la prueba, me proveyeron una sola. Y bueno, y yo justamente lo que les pedía era que me digan, a ver, ¿en qué momento, mediante qué acto administrativo habían revertido esa velocidad que originalmente estaba a 50? Acompañé todas impresas las noticias de todos los medios que encontré del año 2018, gracias a internet, que está el registro, porque si no uno se queda sin eso. Bueno, acompañé impresas todas esas noticias, pedí que por favor digan a ver y dónde habían hecho publicidad de eso. La municipalidad en instancia administrativa solo acompañó una noticia
de julio del año 2018, o sea, previo a que Dallaglio salga a decir que se instalaba a 50, que decía que era 40, pero después finalmente se terminó diciendo que era 50. Se terminó, terminó en el fallo lo que se determina es que no queda claro desde cuándo se empieza cuándo empieza a funcionar el radar y a qué velocidad. Lo único que hay claro y que no se hizo público es una nota dirigida desde la municipalidad, no de esta gestión, de la gestión anterior, aclaro, porque justo hubo una transición ahí en el medio, diciendo que se calibre el radar, a la tecnológica pidiendo que se calibre el radar a 40 kilómetros por hora, de octubre del 2022. Y después se pide que se ponga en funcionamiento en marzo del 2023. Y las multas empiezan en junio, por lo menos las que me llegan a mí, en junio del 2023. El periodo es de junio a octubre del 2023. Y las notifican recién, las dejan, nunca las notifican, y las notifican recién en febrero del 2024. Claro. Y en su caso, Florencia, estas 13 multas ¿se traducen en qué monto? La sentencia que sale de la municipalidad era por 1.097.000 pesos, que tampoco me daba, no me daban los números, pero fue otra cosa que yo planteé. Eso fue otra cosa que sucedió, que cuando las notifican eran a 17.000 pesos, cuando las empiezan a notificar en febrero. Después se modifica la ordenanza que permite actualizar el monto al momento del efectivo pago, pero se hizo previo a alargar un plan, una moratoria, que largaron una suerte de moratoria que si pagabas tenías un 30, un 40, un 50, de acuerdo a cuánto. Sí. Claro. Bueno, yo lo que decía también, están haciendo una aplicación retroactiva a multas del año pasado, una ordenanza que salió en febrero. Bueno, esa cuestión no se... Súper polémico eso, yo me acuerdo que lo fue discutimos, súper polémico, de cómo iba a tener retroactividad. Esa ordenanza, sí. Eso no se resolvió porque en realidad el fondo de la cuestión se resolvió por un principio del derecho penal, que es el error de prohibición, que es que si los actos no se hacen públicos, los actos administrativos, en este caso esta disposición que bajó, no se hizo público, la población no tenía cómo conocer que se había bajado la velocidad. O sea, ese fue el eje de su defensa. Ese fue el eje, fue lo primero que yo planteé, digamos, todo lo otro fue un poco accesorio, planteé un montón de cosas, pero bueno, el juez yo creo que con criterio muy acertado y realmente está muy bien fundado, por lo menos. Siempre vamos a encontrar gente que piense distinto y la municipalidad seguramente va a sostener siempre su postura, pero bueno, con un criterio muy acertado entendió eso, que no se hizo público. Claro. En el tema de las multas siempre suele haber un componente de apuro. Yo me comí 17 de ese radar, porque era un camino que yo hacía a diario, absolutamente todos los días. Yo tenía el 50 máxima, me pasó lo mismo, digamos, de repente me aparecieron 17, que no me llegaron, no me aparecieron, pero cuando iba a vender el auto... me encuentro con ese sorpresón, en el apuro de vender un auto cuando tenés un negocio cerrado, yo las terminé pagando, que fue lo que hice yo, las terminé pagando. A sacártelas encima. Ahora, ese tema del apuro, yo recuerdo que en otra oportunidad se cuestionó también con algo distinto, que es el sacar el carnet de conducir. Hubo un abogado que se presentó y dijo, a mí no me pueden exigir que pague las multas porque yo estoy habilitado para manejar, son dos carriles distintos, ustedes arbitren las medidas para que la gente les pague la multa sin... básicamente extorsionar o sin impedir que una persona que está físicamente habilitada para manejar pueda hacerlo cuando no tenía multas graves sobre todo. Ahora yo en aquel momento pensé, esto va a sentar una jurisprudencia a partir de ahora. La verdad es que no pasó más nada. Hay que tener en cuenta esto porque tu caso particular como abogada, pero la principal damnificada, tiene que sentar una jurisprudencia para todos los que vengan atrás. Sí, lo que pasa es que bueno, siempre pasa lo mismo un poco en este sentido, es ellos dicen, bueno, si tenés estas multas, tenés derecho a recurrirlas. El tema de la renovada del carnet es algo que se viene discutiendo hace un montón, hay un montón de fallos sobre eso. El tema es que sí o sí vos tenés que recurrir a la justicia, lo cual implica tiempo porque solución inmediata no tenés. Para que te habilite. Y si a vos te tenés el carnet, te quedás sin el carnet. Pero ¿por qué no sienta jurisprudencia en este caso cuando hay tantos fallos? ¿Por qué no dejan de hacerlo? Yo, sinceramente, es una respuesta un poco más política la que se debería dar, porque bueno, esa es la situación que se plantea desde la municipalidad. Habría que, bueno, creo yo que políticamente tratarlo y hacer otro tipo de, no sé si de presentación conjunta o cómo, pero uno frente a la situación, como los reclamos son muy individuales, y es bueno, yo decía un poco, es la evaluación costo-beneficio. Yo porque tuve 13, pero mi familia pagó toda también. Mis amigas pagaron todas. Yo le decía, chicas, no va esto. Pero bueno, también era un riesgo
porque ya te digo, a veces las cosas, en este caso, creo que el criterio es súper acertado y justo, pero a veces por otros motivos se terminan defendiendo otro tipo de, por una cuestión institucional se terminan defendiendo otro, decir, bueno, vos cometiste multas, pagalas, después discutirlas. Claro. De hecho, a mí, cuando a mí me rechazan el reclamo en la municipalidad, me dicen, primero pagalo, porque hay un principio que se llama solvet repete, que es con los impuestos, digamos, primero pagá y después si quieres reclamar. Y yo le digo, no, las multas, ese criterio no se aplica en multas, se aplica solo en materia impositiva. Claro. Pero bueno, te van poniendo, o sea, están todas las trabas con las que la gente común se encuentra, que yo las pude ir sorteando por mi profesión, pero entiendo que el que tiene 3 multas va a paga, o el que tiene el apuro por el carnet va a paga. Queda en evidencia un poco también un carácter recaudatorio ante toda esta cuestión. Ante tanta creo que es lo que la mayoría, en lo que la mayoría coincide y bueno, no se puede plantear desde este lugar porque no va a ser algo que se reconozca nunca en definitiva. Pero bueno, por eso hay que ir encontrándole, viste, la vuelta, pero bueno, en parte es una de las formas en las que se financia la municipalidad. Ahora, también hay una fragilidad, perdón, Lu, también puede haber cierta fragilidad, digo, en la parte jurídica, no sé si está bien expresado el término, de parte de la municipalidad, en imponer este tipo de multas cuando no hubo comunicación, cuando no hubo anuncio, cuando hubo un montón de cosas ausentes que, por ejemplo, llevaron a que usted terminara ganando esta demanda. ¿Hay cierta fragilidad ahí en ese aspecto? Hay diferencia de criterios. A ver, pasa tanto en esto como en otras ramas del derecho. Va a haber gente que va a defender para un lado y para el otro y va a considerar que... pero bueno, yo considero que sí, que si hubiese un criterio judicial de justicia objetiva, en este caso claramente hay una cuestión de si vos no hiciste público, es como una ley que no... Si bien ellos tienen una ordenanza de tránsito, esta modificación tan puntual... A ver... El año pasado con Barrio Candioti, que pintaron, pusieron todo, que va medido. Después, finalmente no fue medido. Pero por ahí te quedás, porque vos llegás y estacionás y el lugar está pintado. Y capaz que si salen de golpe, empieza un zorro a hacer las multas y a vos te empiezan a llegar las multas. Hay una falta de información. De información, que vos tenés que vivir en la ciudad y estar hiperinformado de lo que está ocurriendo, porque si no caes en una especie de trampa. Este radar puntualmente, el de Candioti, que es tristemente célebre por esto, es un radar de recaudación millonaria, porque la gente que tiene el derrotero, que pasa por ahí, que han quedado atrapados como el caso de Florencia y como tantos otros testimonios conocemos, todas son multas que se han acumulado, que son cifras millonarias que en la gran mayoría, la verdad, todos han pagado al municipio, y además el municipio defendiéndose a capa y espada, poniendo absolutamente todas las trabas posibles, en vez de facilitar la vida, que para eso se supone que está, que elegimos a las autoridades, a los propios ciudadanos. O sea, si cometimos ahí, hubo algo que no quedó claro, hay una contradicción. Claro, el fallo justamente lo que habla en realidad es la finalidad preventiva. En materia de tránsito, y la finalidad del radar es la prevención. Ese radar se puso porque hubo un par de accidentes sobre Marcial Candioti, que justo está el parque de skatepark, que está ahí, está una cancha de básquet. La vecinal. Bueno, está pasando la vecinal el radar. Pero bueno, en función de eso, entonces la finalidad es la prevención. Vos lo que tenés que lograr es que la gente sepa y que respete la velocidad, no que la gente te vaya a pagar. Entonces, para que la gente respete, la tiene que conocer. Si no la conoce a la ley, no la puede respetar. ¿Y no hay una posibilidad, Florencia, de un reclamo colectivo allí entre los vecinos de Candioti, por ejemplo, a partir de tu presidente? Habría que ver, hay varias cuestiones técnicas en cada caso particular que habría que analizarlas, que tienen que ver con la notificación y quiénes ejercieron su descargo, quiénes no, y en definitiva cuando uno por ahí se presenta y paga, se allana, en realidad como que reconoce. Habría que ver en cada caso particular y lo otro que yo siempre dejo en claro en este caso fue, yo nunca me excedí de los 50 kilómetros, o sea, sí me excedí en 52 kilómetros, pero el radar tiene un margen de error de más y menos 3 kilómetros. O sea, lo cual demostraba que yo estaba convencida de que ir a 50, o sea, que ir por debajo de los 50 kilómetros estaba correcto. No, pero es interesante lo que decís porque vuelvo sobre algo que es fundamental. Si esto tiene un carácter recaudatorio o preventivo. El fallo súper claro, porque dice, si la gente no sabe, que quedó demostrado que los procedimientos del municipio no fueron acorde para la información
que todos los ciudadanos necesitamos. Si la gente no sabe, no hay manera de prevenirlo, por ende es evidente el carácter recaudatorio. Es a lo que me refería cuando decía que el municipio, el ejecutivo, le debe facilitar la vida a los ciudadanos, a quienes habitamos en la ciudad. Me refería un poco a eso, que ahora se ha puesto yo me acuerdo de haber ido esos días, recaudación. Claro, esos días al tribunal porque perdía la mañana entera, capaz ahí, porque no me recibían, porque y estaba todo el mundo ahí, ¿no? Y te decían, bueno, y te hacemos un 50% de descuento por la demora en la notificación y qué sé yo, que eso también lo puso en resalto el fallo, que es las infracciones se cometieron en junio. La primera que me llega a mí era de junio del 2023. A mí me notifican en febrero. Yo eso lo planteé también. Si a mí me hubiesen notificado en tiempo y forma, como dice la ordenanza, dentro de los 45 días, por lo menos no cometo el resto de las infracciones, ya me anoticio, pago una multa y tiene esa finalidad preventiva de que uno vaya a la velocidad adecuada. Por eso digo, el fallo es muy concreto, muy cierto, muy justo, digamos, muy acertado. Y está muy bien fundado en ese sentido. Así que es esto, es prevención, es publicidad de los actos administrativos, es todo lo que se busca dentro del derecho administrativo y de los ciudadanos, de que facilitarle la vida al ciudadano y que conozca. ¿Y estás al tanto, Florencia, si hay otros vecinos que estén en esta situación de un proceso legal? Mira, ¿O todos han pagado? La mayoría han pagado. Ahora en estos días aparecieron unos cuantos que no pagaron y que bueno, que quieren ver qué posibilidades tienen de reclamar. Hay que ver, bueno, qué conducta va a asumir la municipalidad ahora respecto a estas multas que estén pendientes por este periodo, porque ahora ya es público que es 40 kilómetros, o sea, ya a partir de que fue... Claro, en realidad a partir de que salió en todos los medios en febrero, marzo del año pasado, cuando fue esa comunicación masiva, como que ahí todos tomamos conocimiento de que el radar era a 40, entonces bueno, ya medio que la publicidad está cumplida. A partir de ahí ya no se podría plantear esto de que no se conoce, porque sí se conoce. Entonces sería todo previo a febrero del 2024, ver cada caso particular, qué rango de velocidad tiene, en cuánto se excedió y demás, si se puede. Ahora pregunto en general, ¿en qué momento pusieron el cartel que dice máxima 40? No lo sé porque la municipalidad nunca, yo pedí que se desconoce quién ordenó eso. Un día apareció. Un día lo cambió. Claro. Y además había aparecido atrás de un árbol, tapado, no tenía visibilidad. Exactamente, porque cuando alguien va conduciendo por la ciudad, va viendo la señalética, va viendo los carteles. Tiene que haber escuchado la radio, haber leído las noticias de la semana pasada. Vos vas viendo los carteles y te dicen máxima 40, radar vigila, ok, 40. Sí, uno va mirando los carteles, lo cierto es que para manejar a los que somos locales es algo muy automático también y por ahí dejamos de prestarle atención a los carteles porque ya conocés por dónde ir, por la velocidad, dónde está la cámara. Uno deja de, normas de tránsito. Entonces uno es cierto, eso hasta penalmente está previsto de que uno maneja muy automáticamente, entonces por ahí no está todo el tiempo prestando atención a los carteles. Entonces justamente también una de esas cuestiones se planteó decir, cuando se hizo la instalación a 50 se hizo un montón de publicidad, salió en todos lados y cuando se hizo esta baja nunca se dijo en ningún lado. Entonces mínimamente se requería una propagación de la información similar a la que tuvo en su momento cuando se instaló el radar a 50. Porque recuerdo el radar también y que mediáticamente se habló y mucho, el que está ubicado en Avenida Lenny Güemes, que iba a ser a 40. Después se modificó porque era una velocidad muy baja, porque es una avenida de acceso y de salida es ruta de la nacional, capital. Claro, es una ruta nacional. Es panamericana esa. Claro, también se modificó de 40 a 50. Eso tiene que estar notificado 50 también. para camiones y 60 para vehículos. 50 y 60. Iba a hacer esta pregunta a todos porque la verdad que no lo sé. ¿Hay otro radar en la ciudad de máxima 40? Porque me llama la atención, yo todos los que conozco 40 son de creo que 50 y 60. La mayoría son 50, el de la Costanera es 50, las ondas verdes la son onda 50. verde de Urquiza, que por ejemplo tampoco está claro. No hay una ordenanza que te diga cuáles son los parámetros para saber cuál es una avenida y cuál es una calle, por ejemplo. Pero bueno, sí hay una ordenanza que dice cuáles son las calles y que la velocidad en las calles son a 40, digamos. En avenida hasta 60. Pero dentro de una de las excepciones, que fue otra de los argumentos que se utilizó y se tomó como válido, fue se habilita en calles semaforizadas, como es el caso de Marcial Candiotti, que tiene desde Boulevard hasta Alem, tiene el semáforo de Boulevard, el de Balcarce, el de Ituzaingó, hay uno en Calchines y después el de Alem. Bueno, las vías semaforizadas
se habilita a que se extienda la velocidad, que se aumente por encima de la máxima, que es 40. Pero bueno, fue otra de las cuestiones que se utilizó para decir, bueno, en su momento se habilitó se usó esta excepción para poner un radar a 50, con lo cual se tuvo por válido esa velocidad 50. No es que nunca pudo existir, existió 50 y la ley lo habilita. Fue una a que sea 50. colectiva. Exacto. Claro. Con el radar de ALEN pasa otra cosa, que son los distintos niveles de gobierno, que eso es una ruta panamericana, y hay un convenio que yo lo cité porque hay un fallo de otro colega que también plantea el tema de el plazo de la notificación y la velocidad. Estamos hablando de 4 cuadras de diferencia entre un radar y el otro, es muy y se aplican normas distintas. Pero bueno, eso ya tiene que ver con una cuestión de saber si estás transitando por una calle de la ciudad, por una ruta, o si vas a la ruta 1, o si andás por avenida. Bueno, sí, eso ya es conocer la normativa, y la ley se presume conocida por todos, que es lo que el mayor argumento de la municipalidad para sostener su postura, es decir, la ley se presume conocida por todos. Esto es calle y es a 40. Fue así. Pero bueno, por suerte, en ese sentido, se logró acreditar que en algún momento era a 50, y por más que sea calle, la ley habilitaba a que sea un poco más. Y bueno, y el juez entendió que era justo, que no se había hecho público ese cambio. Esos son las dos. Es la transparencia y las reglas claras, básicamente es el argumento del fallo. Así que bueno. Bien. Bueno, felicitaciones Bueno, por tanto trabajo que finalmente dio sus frutos, sí. Florencia, y muchas gracias por venir hasta aquí, hasta los estudios de BE Noticias. Muchas gracias a ustedes. concejal tenés mi voto. Lo que Bueno, Pero una remera. No hay nadie que conozca cuestiones Una remera con su rostro. de radares como la doctora. Ya ahora me interioricé. Pero Claro, es una la especie heroína, ya la bautizamos. de heroína santafesina, Sí, incluso sí, más sí. allá de que no estemos grabados o no por la multa de ese radar, porque es alguien, una Quijote, Todos que queremos por que fin nos pudo absorba contra las el multas. sistema. No, y gracias al juez que así, Bueno. yo creo que fue un poco hasta un poco empático, digamos, a decir, bueno, queremos las reglas claras, porque por ahí es muy difícil estar pendiente permanentemente de los cambios y las modificaciones, y nos Parecería enteramos que siempre con la sanción. Una cacería. Y no es la del idea la tránsito. sanción. Sí, la idea siempre es prevenir, bueno, la funcionalidad es prevenir, bueno. Hay un montón de cosas, la revisión técnica es otra cosa, que esa otro también tema, ¿no? nadie sabe que tienen 3 días para hacerla, pero eso si quieren lo vemos en otra Dale. oportunidad, Muy buen porque tema. Muy buen tema, sí. tienen tiempo para hacerla y volver a acreditar al lugar que la hicieron. Eso bueno, nadie lo sabe Mirá, tampoco, claro, mirá que- son detallecitos, pero que bueno, que a partir de varias cosas que me han pasado, que a uno le generan esa sensación de, yo soy abogada y estudié por un valor de justicia, y bueno, y a veces uno se encuentra con estas situaciones. Hay batallas que uno las pelea y otras que no. Esta salió bien, por lo menos para mí, y ojalá le pueda servir a un montón, y para todos, para que el resto también, desde el otro lado, también se replanteen y digan, bueno, si hay varios fallos, empecemos a hacer las cosas un poco como corresponden. Bien. Florencia, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por habernos visitado.